La industria de los videojuegos crece cada vez más y por eso cada vez vemos una variedad más amplia de géneros dentro de la industria. Sin embargo, cada vez es más normal que veamos juegos que están basados en hechos históricos. Ahora, la gran pregunta es, ¿pueden los videojuegos ayudarnos a aprender historia realmente? Si nos remontamos a los orígenes de los episodios históricos en los videojuegos, nos tenemos que remontar a un género llamado Wargame, justamente, juegos de guerra, que nos lleva básicamente a los primeros episodios bélicos representados en los videojuegos allá por los años 80. Compañías como Strategic Simulator, fundada en 1979, fueron las responsables de títulos como Computer Bismarck y Computer Conflict ambientados en la Rusia soviética o Bomb Alley en 1981, ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Todos estos títulos comenzaron a sellar las principales características de los juegos de estrategias basadas en el pasado, como por ejemplo las preferencias por momentos bélicos. Unos años antes, personajes como Steve Coley o Greg Thompson comenzaron a desarrollar Maze War en 1974. El abuelo de todos los juegos de disparo en primera persona, y claramente no tardaría mucho hasta que aparecieron otros títulos como Pansim, desarrollado por el ejército de Estados Unidos, que básicamente se trataba de un simulador de guerra en el manejo de tanques y aviones. Por último, en el mismo año apareció el Battlezone y con esto cerrábamos un ciclo donde aparecían los primeros videojuegos de disparos históricos en primera persona. Y fue así como el género fue tomando cada vez más forma y en el medio de estos años nos dejó un montón de franquicias populares y queridas por el fandom. Muchas de ellas se sostienen al día de hoy, como por ejemplo en el caso de Battlefield y Call of Duty. Ahora bien, al momento de analizar las representaciones históricas que realiza cada título, tenemos que tener en cuenta un par de factores, y uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la locación e ideología política que conlleva cada una. Por ejemplo, si tenemos en cuenta que muchos de ellos se sitúan en Norteamérica o Europa, ahí ya tenemos un gran problema, siendo los errores más usuales que encontramos en los juegos bélicos la eliminación de la sociedad civil, la exaltación de los valores militares, los usos propagandísticos y la idealización de los conflictos. Otro de los problemas que nos encontramos con este tipo de obras es la apropiación cultural, es decir, todo ese toque de fantasía y romantización de un periodo histórico que se le atribuye a una obra. Por ejemplo, en las sagas de Assassin's Creed. Si bien las sagas de Ubisoft tuvieron un sinfín de comentarios positivos justamente por la excelente representación de los contextos y de los escenarios en sus sagas, también hay que tener en cuenta los puntos negativos, y es que la verdad que se tomaron un par de licencias artísticas al momento de representar hechos de historia muy particulares, y uno de estos ejemplos es en Assassin's Creed 2 durante el ataque a los Medici, que básicamente en la historia real el mismo no ocurrió fuera del Il Duomo, sino que dentro de este. Por otro lado, Lorenzo se escondió dentro de la iglesia, y a pesar de que la escena de la ciudad entera en estado de alerta está muy bien recreada, algunos detalles menores tienen bastantes licencias artísticas. Por ejemplo, Francesco De Pazzi, Salviati y Bernardo Baroncelli fueron colgados dentro de las ventanas del Palacio Vecchio, no solo De Pazzi como te muestra el juego. A su vez, los conspiradores no huyeron a San Gimignano, sino que huyeron a pueblos aldeanos en donde fueron encontrados y ejecutados en público. Pero no todos son desaciertos, también nos encontramos con títulos que son fieles a la historia, como por ejemplo Valiant Hearts, un juego que nos sitúa en la época de la Gran Guerra y que el título estuvo desarrollado gracias a las cartas que el bisabuelo del creador le escribía a su familia desde el campo de batalla. Es así como la obra nos transporta al 11 de noviembre de 1918, época en la que se firmó el Armisticio de Compiègne, un tratado firmado entre los aliados y el Imperio Alemán con el fin de terminar con las hostilidades del frente occidental de la Gran Guerra, la que años más tarde fue conocida como Primera Guerra Mundial. Fue así como los desarrolladores de esta obra usaron las cartas de Chanzal, el bisabuelo del director, más la investigación realizada en la misión del centenario de la Primera Guerra Mundial en Francia, para mostrarnos una obra que se corre por completo del eje de violencia clásico de los juegos AAA, sino que en este caso nos paramos frente a una mirada social y humana de cómo era realmente estar en el campo de batalla, siendo el objetivo de Valiant Hearts el mostrar a los jóvenes la guerra de una manera diferente a la que se suele mostrar hoy en día, intentando conectar con sus personajes y con todo lo que la gente realmente sufrió durante la Primera Guerra Mundial. En conclusión, los videojuegos no nos sirven para aprender historia porque no son fieles a lo que pasó realmente. Sin embargo, sí son un primer acercamiento para que los usuarios sientan un interés mayor por el contexto histórico del que está representado cada título.